Muy buenas noches, hermanos de la Sagrada Comunidad. Bueno, aquí están los de la iglesia. Bienvenida, doña Ruth, familia, señor Jerónimos, hermana Mari. Estamos en el seminario de 21 días, haciendo esta condición, ¿verdad?, de devoción también. Hoy vamos a tener una conferencia muy preciosa, importante. Y bueno, hoy vamos a estar con el señor Nelson. La conferencia de hoy, ¿cómo se llama la conferencia de hoy? Predestinación, Cristología. Cristología, hoy vamos a tener Cristología. Sí, sí. Bueno, pero antes de todo vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para presentarle a Dios primeramente esta condición, esta devoción, este seminario. Y les pido que por favor me acompañen a hacer la oración. Inclinamos nuestros rostros. Muy buenas noches, amados padres celestiales, amados padres verdaderos del cielo, la tierra y la humanidad. Estamos reunidos, Padre, hoy acá a través de la plataforma Zoom, un grupo de tus hijos, Padre, de esta nación de Nicaragua, donde estamos recibiendo las enseñanzas sagradas dadas por los padres verdaderos, los principios divinos. Por favor, oramos, Padre, que podamos tener sabiduría para comprender los principios por los cuales fue creado el universo, los principios, Padre, por los cuales fuimos creados nosotros y por qué fuimos creados. ¿Cuál fue su mayor motivación para crear a nosotros, para crear todas las cosas que nos rodean? Por favor, Padre, permítame que podamos comprender este tiempo, comprender cada ley celestial, cada ley universal, Padre celestial, que rige en este universo, que rige en esta vida, Padre celestial, y más allá del mundo espiritual también. Gracias te damos por revelar nuestros secretos, Padre, porque nunca han sido revelados y somos privilegiados nosotros estar recibiendo estas enseñanzas. Bendice a cada conferencista, a cada staff para celestial que está haciendo posible este seminario. Bendice a cada uno de los organizadores y oramos, Padre, que podamos dar nuestra porción de responsabilidad a como estudiamos el día de ayer. Tenemos un 5% para responsabilidad. Por favor, permítame que podamos dar ese 100% para celestial que nos corresponde a nosotros. Ese 5% que equivale al 100% de entrega. Gracias te damos. Yo reporte oro en nombre de Omar Ochoa, miembro de una familia bendecida central. Ayú. Nuevamente bienvenidos, hermanos y hermanas. Y verdad, vamos a lo que venimos. Bienvenido, señora Luz, señor Jimmy, hermano Isaí, también está aquí en línea. Venimos a lo que venimos, ¿verdad? Recibir la conferencia del principio divino. Lo dejamos ahí con nuestro hermano Rodolfo, nuestro hermano director ahí. Hoy, como les decía, hoy vamos a ver un video igual de señor Nelson Oredo, porque él está haciendo un viaje, pero antes del viaje nos dejó grabado, ¿verdad? Esto va a ocurrir el día tal de hoy. Así que damos un aplauso a Nelson por su dedicación ahí. Buenas noches, hermano Rodolfo. Hola, sí, voy a compartir el video. Gracias. Saludos, hermanos. En esta ocasión vamos a compartir, en apoyo al seminario de 21 días, este tema, Cristología. En el libro de Juan 4 del 23 al 24, Jesús dice, pero llegó la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu,
y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad. Los hombres caídos en su camino hacia la meta de la salvación precisan entender con claridad la relación entre Jesús y el Espíritu Santo, centrados en Dios. La relación entre Jesús, el Espíritu Santo y el hombre caído, el renacimiento, la Trinidad, esto y además los temas que entran dentro del campo de la cristología, vamos a estudiarlos, que hasta ahora nadie ha explicado con precisión estos temas. A causa de ello, hay mucha confusión en la vida de fe y en las doctrinas del cristianismo. ¿Es Jesús Dios mismo? ¿Qué es el renacimiento? ¿Qué es la Trinidad? Entonces, para dilucidar este tema con claridad, es preciso comprender el valor del hombre original recibido en su creación. El valor del hombre que ha cumplido el propósito de la creación, es decir, el valor de Adán perfecto. Primeramente, estudiemos la relación entre Dios y el hombre perfecto, según el punto de vista de las características duales. Conforme al principio de la creación, el hombre fue creado con mente y cuerpo, según el modelo de las características duales de Dios. La relación mutua que existe entre Dios y el hombre perfecto puede ser comparada a la relación entre la mente y el cuerpo del hombre. De igual manera que el cuerpo fue creado como el objeto sustancial de la mente invisible a la cual refleja, la mente como el sujeto, el cuerpo como el objeto. Aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:20. El hombre perfeccionado en el amor siente el corazón de Dios. Juan 14:20. Es un templo de Dios. Primera de Corintios 3:16. Es la naturaleza divina de Dios la que se manifiesta. Mateo 5:48. Así como no podemos separar a la mente y el cuerpo cuando forman una unidad en un hombre perfecto, centrado en Dios, de igual manera, nunca podremos romper la relación establecida por Dios y el hombre perfecto cuando forman un solo cuerpo a través del fundamento de 4 posiciones. Porque este hombre vive en perfecta unidad, en unión con el corazón y los sentimientos de Dios. De esta manera, el hombre que cumple el propósito de la creación llega a ser el templo de Dios, el templo donde Dios habita constantemente, asumiendo así divinidad. Vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48, dijo Jesús. Así es que el hombre que ha cumplido el propósito de la creación asume el valor divino de Dios. A continuación, consideremos el valor del hombre centrado en el propósito por el cual fue creado. El hombre tiene que cumplir un propósito. El propósito de Dios al crear al hombre fue sentir felicidad a través de él. Cada individuo tiene características especiales que los demás no tienen. Dios quería sentir alegría con su creación. Por lo tanto, en toda la creación solo hay un individuo que, al formar una base recíproca con las esencialidades duales particulares de Dios, que están en la posición de sujeto para ese individuo, pueda resolver y darle alegría estimulante a Dios como su objeto sustancial. Aunque el número de gente en la tierra es muy grande, no se pueden encontrar dos personas con individualidades idénticas. La perfección del hombre es única y es únicamente ese hombre que le puede devolver ese tipo de alegría a Dios. Cualquier hombre que haya cumplido el propósito de la creación es una existencia única en todo el universo. Por eso encontramos la afirmación de Buda: yo soy mi propio Señor en todo el cielo y la tierra. Es razonable a la luz de este principio. La relación entre el hombre y el resto de la creación.
Como ustedes saben, yo tengo una cuenta de YouTube y los invito a ver estos temas relacionados y hay un tema específico que se llama la relación entre Dios y el universo, como referencia para entender con claridad esta parte de esta charla. Al comprender la relación entre el hombre y el resto de la creación, de acuerdo con los principios de la creación, podremos apreciar mejor el valor del hombre perfecto, porque el hombre fue creado para dominar el mundo invisible con su espíritu y el mundo visible con su cuerpo físico. Por consiguiente, el hombre que ha cumplido el propósito de la creación llega a ser el Señor de toda la creación, como escrito está en el Génesis 1:28. El hombre tiene que gobernar el mundo visible y el mundo invisible con su cuerpo físico y su cuerpo espiritual, unidos. De esta manera, los dos mundos juntos forman un objeto sustancial de Dios al efectuar la acción de dar y recibir con el hombre como el mediador. De acuerdo con los principios de la creación, sabemos que el mundo de la creación es el desarrollo sustancial de las esencialidades duales del hombre. En consecuencia, el espíritu del hombre es el resumen sustancial de todo el mundo invisible, mientras que su cuerpo físico es el resumen sustancial de todo el mundo visible. Por ello, un hombre que ha cumplido el propósito de la creación es el resumen sustancial de todo el cosmos. Por esta razón se dice que el hombre es un microcosmos. El hombre tiene un valor equivalente al de todo el macrocosmos, por lo cual Jesús dijo, pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16:26. Supongamos que hay una máquina perfecta. Si las piezas de la máquina son las únicas de su clase en todo el mundo y no pueden ser conseguidas ni hechas de nuevo, una sola pieza tendría un valor correspondiente al de toda la máquina, aunque sea la más trivial, debido a que sin ella la máquina no podrá funcionar. De la misma forma, la individualidad de un hombre perfecto es única. Así, aunque parezca algo insignificante, tiene un valor equivalente al de todo el universo. Jesús y el hombre perfecto nos enseñan esta lección. ¿Cuál creen que fue el propósito principal de Dios para crear al ser humano? Simplemente, aunque Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente, Él no quería estar solo. Por consiguiente, Dios creó el cosmos como el ambiente para el hombre. Y desde esta base, Él creó al hombre para ser su compañero recíproco de amor absoluto. Como Dios creó al hombre como sus hijos, Él quería que ellos sean sus compañeros, objetos, para ser mayores y mejor que Él mismo, incluso en el mundo. Los padres no desean que sus hijos vivan y sean mejores que ellos. Esta tradición de amor paternal es una bendición que Dios le otorgó al ser humano. El propósito de la creación de Dios fue experimentar alegría, observando al hombre y a la mujer, sus hijos, crecer para perfeccionarse en espíritu, dándoles su bendición matrimonial y el fruto del amor verdadero, la vida verdadera y el linaje verdadero, multiplicando hijos, creando familias verdaderas y viviendo eternamente en el reino ideal de los cielos. Dios empezó creando el cielo y la tierra y todas las cosas con el fin de desarrollar el mundo de su compañero objeto. Específicamente, Dios quiso crear otros como Él mismo para ser su complemento. Por esta razón, Dios se invirtió a sí mismo. Dios quiso manifestarse como un Dios invisible por medio de su manifestación visible. El trabajo de la creación requirió de inversión, la cual consume energía. ¿Cuánto Dios invirtió de sí mismo durante la creación? Él vertió completamente su vida verdadera, amor verdadero y su ideal verdadero. Por lo tanto, la situación
antes de que Dios empezara a crear, fue fue diferente después de que Él creó todo. Antes de crear, Dios pensó en Él mismo, pero después de la creación, Él pensó en vivir completamente por el bien de su compañero recíproco. Es por esto que nosotros no vivimos por nuestro propio bien, sino por el bien de nuestro compañero. Las palabras amor e ideal solo existen cuando vivimos por nuestro compañero objeto. Así que el fundamento de la existencia ideal es vivir por el bien de los demás. Nunca ese fundamento puede estar basado en vivir por nosotros mismos. Dios creó todo por amor, desde el principio hasta el final. Él lo invirtió todo. Por eso, Él dijo, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Apocalipsis 22:13. Esta inversión total es posible solo gracias al amor, porque solo el amor lo contiene todo. Dios creó el universo para el amor y Él vive para el amor. Él creó porque necesitaba un objeto de amor. Él creó a los seres humanos como el modelo y luego los puso en el este, oeste, norte y sur. Por lo tanto, la creación entera, todo en los reinos mineral, vegetal y animal, fue creada en pares. Todo en el mundo basado en el sistema de pares constituye un libro de texto para que la gente aprenda el proceso de buscar el amor ideal. Incluso los insectos, machos y hembras, hacen el amor. Todo en la naturaleza es material educativo. Dios no creó todas las cosas del cielo y la tierra por un mero capricho. No las creó sin un propósito o dirección o sin una filosofía específica. Más bien, las creó con un propósito, un gran propósito, basado en una magnífica filosofía universal. Por lo tanto, la filosofía inherente en el corazón de Dios está presente en todas las cosas existentes, desde la criatura más pequeña hasta el increíblemente vasto universo. Entonces, ¿por qué creó Dios todo con esta filosofía? Más allá de cualquier duda, su propósito profundo era ver un mundo ideal basado en su amor, es decir, un mundo de amor verdadero, en el que nos comunicamos con amor, nos regocijamos en amor y vivimos en amor y morimos en amor. Cuando Dios vio todo lo que había creado durante los primeros 6 días, su alegría fue infinita. Cuando Dios dijo, es bueno, una y otra vez con un corazón alegre, ¿a quién le hablaba? Él le hablaba a todas las cosas de la creación. Estaba hablando con todas las cosas con un corazón tan ansioso. Sin embargo, todas las cosas creadas perdieron su valor original que Dios había elogiado como bueno en el jardín del Edén. Hasta hoy, Dios no ha podido realizar su voluntad y enorgullecerse de su creación. Cuando pensamos en esta triste realidad, las palabras originalmente alegres de Dios, es bueno para la vista, llegaron a ser palabras de tristeza. Como ya hemos estudiado en detalle en el tema anterior, antes la caída del hombre, si Adán hubiera realizado el ideal de la creación, se habría convertido en el árbol de la vida. Génesis 2:9. Y todos sus descendientes también habrían llegado a ser árboles de la vida. Árbol de la vida simboliza al hombre perfecto. Leemos en Génesis 3 del 22 al 20, 3 del 23 al 24. Y lo echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. En Apocalipsis 22:14 leemos, dichosos los que laven sus vestiduras, así podrán disponer del árbol de la vida y entrarán por las puertas en la ciudad. Es la voluntad de Dios
restaurar el árbol de la vida, Apocalipsis 22:14, ese árbol de la vida que fue perdido en el jardín del Edén, Génesis 3:24. Así es que la esperanza de Adán inmaduro, mientras crecía hacia su perfección, es alcanzar el árbol de la vida. Debido a la caída de Adán, la voluntad original de Dios quedó sin cumplir. Y desde entonces la esperanza de los hombres caídos ha sido siempre restaurarse como el árbol de la vida. Así es que el hombre caído no puede restaurarse como el árbol de la vida por su propio esfuerzo. Debe venir un hombre que haya cumplido el ideal de la creación como el árbol de la vida. Y todos los hombres deben injertarse en él. Cristo, simbolizado como el árbol de la vida, Apocalipsis 22:14, es este hombre que tiene que venir. El Señor de la segunda llegada es el árbol de la vida. Por consiguiente, el Adán perfecto simbolizado por el árbol de la vida del jardín del Edén y Jesús representando también por el árbol de la vida, Apocalipsis 22:14, son idénticos desde el punto de vista de ser hombres que han realizado el ideal de la creación. Jesús y el hombre que ha cumplido el propósito de la creación. El valor del hombre perfecto tiene un valor divino. Leemos en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Y también leemos en Mateo 5:48, vosotros pues sed perfectos como es perfecto vuestro Padre celestial. El hombre con un valor perfecto. El hombre perfeccionado tiene un valor eterno. Juan 14:20 leemos, aquel día comprenderéis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. El hombre perfecto tiene un valor único, cumpliendo el Génesis 1:28. El hombre perfecto tiene un valor cósmico. Un hombre que ha cumplido el propósito de la creación es el resumen sustancial de todo el cosmos. Consideremos ahora la diferencia entre Jesús y el hombre perfecto. Un hombre perfecto a la luz del propósito de la creación debería ser perfecto como Dios es perfecto. Mateo 5:48. Así, el hombre perfecto es tan valioso que incluso posee divinidad, dado que Dios es eterno. El hombre que fue creado como su objeto sustancial también debería ser eterno, después de su perfección. Cuando mencionamos el macrocosmos, se refiere al universo, especialmente considerando como una totalidad organizada y armónica. Dios hizo la creación y con especial atención al hombre, su hijo, para que creciera en obediencia a la palabra de Dios y alcanzara la perfección, cumpliendo así el propósito de la creación del hombre, el cumplimiento de las tres grandes bendiciones del Génesis 1:28. Por muy grande que sea el valor del macrocosmos, no es posible asumir un valor más grande que el del hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Jesús es un verdadero hombre, es un hombre de amor verdadero, tiene este verdadero valor. Jesús es verdaderamente un hombre con este valor. En el principio no niega la actitud de fe. Cuando leemos el libro del principio, encontramos que se ha mantenido por muchos cristianos la actitud de fe de que Jesús es Dios, ya que es cierto que un hombre perfecto forma un solo cuerpo con Dios. Además, cuando el principio afirma que Jesús es un hombre que ha cumplido el propósito de la creación, no significa disminuir su valor en lo más mínimo. Sin embargo, el principio considera que el valor original del hombre perfecto es igual al de Jesús. Hemos explicado ahora que Jesús era un hombre que ha cumplido el propósito de la creación. Veamos entonces los versículos bíblicos que prueban esto. Primera de Timoteo 2:5. Está escrito, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. En Romanos 15:19 se lee, en efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Jesús, todos serán constituidos justos.
Se explica en 1 Corintios 15:21, porque habiendo venido por un hombre Adán la muerte, también por un hombre Jesús viene la resurrección de los muertos. La Biblia también dice en Hechos 17:31, porque ha fijado el día en el que va a juzgar al mundo según justicia, porque por el hombre que ha destinado. En Lucas 17:26 se dice, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Así la Biblia demuestra muy claramente que Jesús es un hombre. Ante todo, él tenía que venir como un hombre, con el fin de ser el Padre verdadero de la humanidad, dando así al hombre un renacimiento. ¿Es Jesús Dios mismo? Cuando Felipe le pidió a Jesús que le mostrara a Dios, Jesús le contestó, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Juan 14, del 9 al 10. Además, se lee en la Biblia que en el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Juan 1:10. Además, leemos en Juan 8:58. En verdad os digo, antes que naciese Abraham, yo soy. Basándose en todos estos versículos bíblicos, muchos cristianos han creído hasta ahora que Jesús es Dios mismo, el Creador. Jesús, como un hombre que ha cumplido el propósito de la creación, es un solo cuerpo con Dios. Está unido con Dios. Así, a la luz de su divinidad, Jesús puede muy bien llamarse Dios. Sin embargo, no puede ser de ninguna manera Dios mismo. La relación entre Dios y Jesús puede ser comparada a la que existe entre la mente y el cuerpo. La mente como el sujeto y el cuerpo como el objeto, Dios como la mente, Jesús como el cuerpo. De igual manera, Jesús, al ser un solo cuerpo con Dios, puede ser llamado el segundo Dios, la imagen de Dios, pero de ninguna forma puede ser Dios mismo. Es verdad que quien ha visto a Jesús ha visto a Dios, Juan 14, 9 al 10, pero Jesús no dijo esto para indicar que Él era Dios mismo. El cuerpo puede ser llamada la segunda mente, la imagen de la mente, pero el cuerpo de ningún modo puede ser la mente misma. En el libro de Juan 1:14 leemos que Jesús es la palabra hecha carne. Esto significa que Jesús es la sustancialización de la palabra, es decir, la encarnación de la palabra. Luego se escribe en Juan 1:3 que todas las cosas fueron hechas por la palabra y de nuevo en Juan 1:10 se dice que el mundo fue hecho por Jesús. Naturalmente, Jesús puede ser llamado el creador. De acuerdo con los principios de la creación, el mundo de la creación es el desarrollo sustancial del carácter y la forma de un hombre con individualidad perfecta. Un hombre que haya cumplido el propósito de la creación es el resumen sustancial de todo el cosmos y es también el centro de armonía de toda la creación. En este sentido, se puede decir también que el mundo fue creado por un hombre de perfección. Dios planeó que el hombre, después de alcanzar la perfección, cumpliendo su propia parte de responsabilidad, se situara en la posición de ser el creador sobre todas las cosas, dándole incluso su propia naturaleza creativa. Podemos comprender que la Biblia, Juan 1:10, solo aclara el hecho de que Jesús era un hombre que ha cumplido el propósito de la creación, lo cual no quiere decir que Él era el creador mismo. Aclaración de Juan 8:58. Entonces los judíos le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús le respondió, en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Jesús era un descendiente de Abraham, pero ya que vino como el nuevo progenitor humano para dar renacimiento a toda la humanidad, a la luz de la providencia de la restauración, Jesús era el antepasado de Abraham. Por esta razón Jesús dijo, antes que naciese Abraham, yo soy. Juan 8:58.
Debemos comprender que esto no significa que Jesús fuera Dios mismo. Jesús en la tierra era un hombre que no se diferenciaba de nosotros, excepto en el hecho de que no tenía pecado original. Incluso en el mundo espiritual, después de su resurrección, Él vive como un hombre espiritual con sus discípulos. La única diferencia entre ellos es que Jesús vive como un hombre espiritual en la etapa de espíritu divino, emitiendo una luz brillante, mientras que sus discípulos solo son los objetos que reflejan su luz. Jesús ha estado intercediendo por nosotros ante Dios, incluso después de su resurrección en el mundo espiritual, al igual que en la tierra. Romanos 8:34. Si Jesús es Dios mismo, ¿cómo puede interceder por nosotros ante Dios? Terminada la última cena, así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:1. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactini, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Marcos 15:34. Leemos que Jesús clamó a Dios con el Padre. Le clamó como al Padre pidiéndole ayuda cuando lo colgaron del madero en el monte Gólgota, también conocido como el Calvario en Jerusalén. Por lo tanto, según Juan 17:1, Marcos 15:34, Mateo 27:46, son una buena prueba de que Jesús no era Dios mismo. Si Jesús fuera Dios mismo, ¿cómo podría haber sido tentado por Satanás y finalmente crucificado por las fuerzas del mal? Además, cuando leemos que Jesús dijo en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ya no hay duda de que Jesús no es Dios mismo. La teoría de la Trinidad ha sido considerada en el mundo teológico como una de las cuestiones más difíciles de resolver. Asimismo, no se ha dado una solución fundamental a otra pregunta referente a la teoría del renacimiento que vamos a estudiar a continuación. Jesús y el Espíritu Santo según el punto de vista del renacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, un líder de los judíos, que a no ser que naciera de nuevo no podría ver el reino de Dios. Juan 3:3. Nacer de nuevo significa nacer por segunda vez. Estudiemos por qué razón los hombres caídos deben nacer de nuevo. Si Adán y Eva, cumpliendo el ideal de la creación, se hubieran convertido en los padres verdaderos de la humanidad, sus descendientes habrían realizado el reino de los cielos sobre la tierra como hijos del bien, sin pecado original, formando la familia, sociedad, nación y el mundo. Esto es el reino de los cielos sobre la tierra. Por lo tanto, el reino de los cielos en el mundo espiritual también. Sin embargo, al caer se convirtieron en los padres malos de la humanidad y multiplicaron hijos malos, construyendo así el infierno en la tierra. Por lo tanto, como Jesús le dijo a Nicodemo, los hombres caídos no podrán ver el reino de Dios a no ser que nazcan de nuevo como hijos sin pecado original. Para nacer necesitamos a nuestros padres. Entonces, ¿quiénes son los padres del bien que nos van a dar nacimiento por segunda vez como hijos sin pecado original, capacitados para entrar en el reino de Dios? Es imposible que los padres malos con pecado original den nacimiento a hijos del bien sin pecado original. Naturalmente, no podemos esperar encontrar a los padres del bien entre los hombres caídos. Los padres del bien deberían descender del cielo. Jesús le dijo a Nicodemo, Jesús, que vino del cielo, era el Padre verdadero de la humanidad. En otras palabras, Él vino como el Padre verdadero con el fin de realizar el reino de los cielos sobre la tierra, dando renacimiento a los hombres caídos como hijos del bien sin pecado original. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Juan 3:13. Estos padres deberían descender del cielo. Jesús, que vino del cielo, era el Padre verdadero de la humanidad.
En Primera de Pedro 1, del 3 al 5, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien, por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, a quienes a quienes el poder de Dios, por medio de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en el último momento. Entonces, en otras palabras, Jesús vino como el Padre verdadero con el fin de realizar el reino de los cielos sobre la tierra, dando renacimiento a los hombres caídos como hijos del bien, sin pecado original. En efecto, así es como dice la Escritura: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el último Adán, espíritu que da vida. Primera de Corintios 15:45. Jesús vino como el Padre verdadero en la posición que Adán no pudo cumplir. Por esta razón, la Biblia dice que Jesús es el segundo Adán. La Biblia dice que Jesús es el Padre eterno, Isaías 9:6, y que Dios mandaría de nuevo a Elías, el profeta, que haría volver los corazones de los hijos, hombres caídos, a su Padre, Jesús, para que pudieran también llegar a ser sus hijos. Malaquías 3:24. Está escrito en Mateo 16:27 que Jesús volverá de nuevo con sus ángeles en la gloria de su Padre. Gritó pues Jesús enseñando en el templo y diciendo: me conocéis a mí y sabéis de dónde soy, pero yo no he venido por mi cuenta, sino que es veraz el que me ha enviado. Pero vosotros no le conocéis. Yo le conozco, porque vengo de él, y él es el que me ha enviado. Juan 7:28-29. Un padre solo Un padre solo no puede dar nacimiento a los hijos. Debe haber una madre verdadera junto con el padre verdadero para dar renacimiento a los hombres caídos como hijos del bien. Ella es el Espíritu Santo. El Padre verdadero, Jesús, y la Madre verdadera, el Espíritu Santo, dio nacimiento a los creyentes, los cristianos del mundo. Por esta razón Jesús le dijo a Nicodemo que nadie puede entrar en el reino de Dios a no ser que nazca de nuevo a través del Espíritu Santo. Juan 3:5. En verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La madre verdadera es la segunda Eva, femenina, consuela y mueve los corazones de la gente, trabaja en la tierra, limpia los pecados. Hay muchas personas que reciben revelaciones que indican que el Espíritu Santo es un espíritu femenino. Esto es debido a que ella vino como la madre verdadera, es decir, la segunda Eva. Además, ya que el Espíritu Santo es un espíritu femenino, no podemos llegar a ser la novia de Jesús si no recibimos al Espíritu Santo. Así, el Espíritu Santo es un espíritu femenino que consuela y conmueve los corazones de la gente. Primera de Corintios 12:3. Ella restaura a la gente limpiando sus pecados, indemnizando así el pecado cometido por Eva. Jesús, siendo masculino, positividad, trabaja en el cielo, mientras que el Espíritu Santo, siendo femenino, negatividad, trabaja en la tierra. Jesús y el hombre caído. Cuando Dios creó todas las cosas en el jardín del Edén, Él las hizo con fe absoluta, con amor absoluto y obediencia absoluta. Luego, con hombres con absoluta fe, absoluto amor y absoluta obediencia, Dios quiso formar la esfera donde Dios y el hombre sean uno en amor. Una vez que Dios y el hombre sean uno en amor, juntos podrán construir el reino de los cielos en la tierra y en el cielo. Allí podremos ejercer libremente toda autoridad como hijos de la fe absoluta, del absoluto Dios. Ese es un mundo de libertad, donde podemos viajar a donde sea. Cuando seamos capaces de hacer esto, solo así podremos liberar a Dios. Primera de Corintios 15:27.
porque ha sometido todas las cosas bajo sus pies, mas cuando dice que todo está sometido, es evidente que se excluye a aquel que ha sometido a él todas las cosas. El hombre caído, careciendo del valor del hombre original, que ha cumplido el propósito de la creación, cayó en una posición tan baja que incluso llegó a admirar a los ángeles que fueron creados para servirlo. Pero Jesús tenía el valor de un hombre que ha realizado el propósito de la creación, y esto le calificaba para dominar a todo el cosmos, incluyendo a los ángeles. Primera de Corintios 15:27. Además, el hombre caído, teniendo el pecado original, es aún susceptible a la invasión de Satanás, pero Jesús, al no tener pecado original, no tiene ninguna susceptibilidad. El hombre caído no conoce el corazón y la voluntad de Dios, y si ha tenido algún conocimiento, siempre ha sido muy limitado. Sin embargo, Jesús estaba viviendo en la posición de la que conocía completamente el corazón de Dios y experimentaba sus sentimientos como si fueran los suyos propios. Por consiguiente, el hombre no tiene ningún valor mientras permanezca en el estado caído, pero cuando renazca a través de Cristo, el Padre verdadero, y cuando se convierta así en un hijo del bien, limpio del pecado original, entonces se restaurará como un hombre que ha cumplido el propósito de la creación, al igual que Jesús. Esto es similar a la relación entre un padre y un hijo, en la que el valor original de ambos no difiere en lo más mínimo, solo el orden es diferente. Uno es el Padre y el otro es el Hijo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Efesios 1:22. Y nosotros somos su cuerpo y miembro. Primera de Corintios 12:27. De acuerdo con esto, Jesús es el templo principal y nosotros somos los templos dependientes. Jesús es la vid y nosotros somos los sarmientos. Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste produce mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Además, si la primicia es santa, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y si algunas de las ramas fueron desgajadas, y a ti, siendo olivo silvestre, te han injertado entre ellas y te han hecho copartícipe de la raíz, es decir, de la abundante savia del olivo, no te jactes contra las demás ramas. Y si te jactas en contra de ellas, no eres tú quien sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11, del 16 al 18. Nosotros, como ramos de olivos silvestres, debemos injertarnos en Jesús, el olivo verdadero, con el fin de convertirnos en verdaderas ramas. Romanos 11, 17. Así, Jesús nos llamó amigos. Juan 15, 14. La Biblia dice que cuando Jesús se manifieste, seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. La Biblia también dice que Cristo es las primicias y nosotros quienes pertenecemos a Cristo seremos los siguientes, indicando solo una diferencia de tiempo y orden. Primera de Corintios 15:23, pero cada cual en su rango, Cristo como primicias, luego los de Cristo en su venida. El renacer espiritual, el renacimiento espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo. Dijo luego Yahvé Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Génesis 2:18. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra. Marcos 10:6. El día en que Dios creó a Adán, lo hizo a imagen de Dios, los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Génesis 5:2. Un niño nace del amor de sus padres, pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo varón y hembra.
Marcos 10:6. El renacimiento espiritual a través de Jesús y el Espíritu Santo. En Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Sabemos que los primeros antepasados humanos comieron, por lo tanto murieron, y no establecieron el ideal de los hijos verdaderos, no establecieron la familia verdadera y no se amplió a formar una sociedad, nación y mundo verdaderos. Por esta razón, como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que igualmente comió. Entonces, desde la familia de Adán, Noé, Abraham, hasta el pueblo de Israel que envió al Mesías, Jesús, Dios ha buscado darle renacimiento espiritual y físico a la humanidad. Jesús es el Señor, el postrer Adán. En Eclesiastés 7:28 leemos, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Gálatas 4:6, y como sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Por consiguiente, hace 2000 años Jesús vino como el Mesías, el Adán perfeccionado, pero no encontró a la mujer, a la Eva. Eclesiastés 7:28 hemos leído, lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Como está escrito en 1 Corintios 12:3, cuando creemos en Jesús como el Salvador, a través de la inspiración del Espíritu Santo, recibimos el amor de los padres verdaderos espirituales, que viene de la acción de dar y recibir entre Jesús, el Padre verdadero espiritual, y el Espíritu Santo, la Madre verdadera espiritual. Entonces, a través de su amor, se infunde nueva vida en quienes creen en Cristo y todos renacen como un nuevo ser espiritual. Esto se llama renacimiento espiritual. Así es que los hombres cayeron espiritual y físicamente, así que debemos también eliminar el pecado original a través de un renacimiento físico. Por lo tanto, Cristo debe venir de nuevo para dar la salvación física al hombre naciendo otra vez en la tierra. Apocalipsis 19:7. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 21:9. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El Mesías, el Señor de la segunda venida, viene a este mundo para recibir las bodas del Cordero, su sagrada bendición, para darle renacimiento físico y espiritual a los hijos de toda la humanidad, a los hombres caídos. Jesús y el Espíritu Santo. Según el punto de vista de las esencialidades duales del Logos, en el principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Juan 1:1. Logos es una palabra helénica que significa palabra o ley. Está escrito en Juan 1:1 que el Logos está en una posición objetiva ante Dios. Por ello, puesto que Dios, como el sujeto del Logos, contiene características duales en sí mismo, el Logos como su objeto también debería contener características duales. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. Lo que se hizo, Juan 1:3. Si el Logos no tuviera características duales, las cosas de la creación que fueron hechas a través del Logos, Juan 1:3, tampoco tendrían características duales. Adán y Eva eran los objetos sustanciales de Dios, originados por la división de las características duales del Logos. Adán y Eva desobedecieron la palabra de Dios. Se hubieran convertido en el árbol de la vida y ella en el árbol de la ciencia del bien y del mal, perfeccionados, realizarían el ideal de la creación. Entonces, bajo la bendición de Dios, habrían llegado a ser los padres verdaderos de la humanidad, cumpliendo así las tres grandes bendiciones de Dios, realizando el reino de los cielos sobre la tierra y en el mundo espiritual. En Génesis 1:27-28 leemos que creó Dios al hombre a su imagen,
A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. El hombre, si se hubiera cumplido en obediencia a las palabras de la bendición del Génesis 1:28, llegando a ser feliz en el reino celestial de Dios, Dios también habría sentido mucha felicidad. El propósito de Dios al crear el universo era sentir felicidad cuando Él viera el propósito del bien realizado en el reino celestial, que podría haber sido establecido por toda la creación, incluyendo al hombre, después de completar el fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios y de cumplir sus 3 grandes bendiciones. La primera bendición de Dios para el hombre era la perfección de su individualidad. Para que el hombre perfeccione su individualidad, su mente y su cuerpo, que son la expresión divina de las características duales de Dios, deben llegar a unirse mediante la acción de dar y recibir entre sí. Esto significa que el hombre adquiere divinidad. El hombre que adquiere divinidad siente exactamente lo que Dios siente y conociendo la voluntad de Dios viviría según el deseo de Dios. Un hombre que hubiera perfeccionado así su individualidad tendría un perfecto dar y recibir entre su mente y su cuerpo. Ambos en unidad, su mente y su cuerpo formarían un objeto sustancial para Dios. El hombre cuya mente y cuerpo han formado un fundamento de 4 posiciones original centrado en Dios, se convierte en el templo de Dios, 1 Corintios 3:16, y forma un solo cuerpo con Dios, Juan 14:20. En este caso, Dios sería feliz porque podría sentir su propio carácter y forma objetivamente a través del estímulo proveniente de este objeto sustancial. Por lo tanto, cuando el hombre ha realizado la primera bendición de Dios, llega a ser un buen objeto para la alegría de Dios. Un hombre con una individualidad perfecta siente todo lo que Dios siente, como si los sentimientos de Dios fueran los suyos propios. Por ello, no podría hacer nada que causara aflicción a Dios. Esto significa que tal hombre nunca podría caer. La mente del hombre como sujeto siente lo mismo en la relación con su cuerpo, preparados para realizar la segunda bendición de Dios y después de haber perfeccionado sus respectivas individualidades, reflejando así completamente las características duales de Dios, Adán y Eva, los objetos sustanciales divididos entre Dios, deberían haberse convertido en marido y esposa, formando una unidad, multiplicar hijos y establecer el fundamento de 4 posiciones a nivel familiar centralizado en Dios. Así pues, la familia o la sociedad sería el objeto sustancial del hombre centralizado en Dios, y el hombre y su objeto juntos serían el objeto sustancial de Dios. Dios y el hombre serían felices, pues sentirían sus propias características duales reflejadas en semejante familia o sociedad. Cuando el hombre realiza la segunda bendición, esta también llega a ser un buen objeto para la alegría de Dios. Cualquier familia o sociedad que estableciera este fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios se asemejaría a un hombre de individualidad perfecta. Si Adán y Eva se hubieran convertido en el árbol de la vida, como el ser masculino que ha realizado el ideal de la creación, y si Eva, simbolizada por el árbol de la ciencia del bien y del mal, se hubiera convertido en el ser femenino que ha realizado el ideal de la creación, entonces ambos juntos habrían llegado a ser los padres verdaderos de la humanidad y habrían cumplido las 3 grandes bendiciones de Dios para el hombre, posibilitando así la realización del reino de los cielos sobre la tierra. Sin embargo, debido a su caída, el mundo se convirtió en el infierno sobre la tierra. El hombre sería un buen objeto para la alegría de Dios cuando realiza la tercera bendición de Dios. Jesús vino como el segundo Adán, como el Padre verdadero de la humanidad, para dar renacimiento a la gente caída. Por ello, debería aparecer también la verdadera madre, la segunda Eva. Esta es el Espíritu Santo. Jesús y el Espíritu Santo cumplen las características duales del Logos.
Por consiguiente, Jesús vino como el Padre verdadero de la humanidad con la misión del árbol de la vida, Apocalipsis 22:14. Es decir, como el segundo Adán, Primera de Corintios 15:45. Entonces, es lógico que tenga que venir también la Madre verdadera de la humanidad con la misma misión del árbol de la ciencia del bien y del mal, Apocalipsis 22:17. Es decir, la segunda Eva. El Espíritu Santo vino como la Madre verdadera para dar renacimiento al hombre caído. La Trinidad. De acuerdo con los principios de la creación, el propósito divino de la creación solo puede ser realizado a través del fundamento de 4 posiciones que se establece cumpliendo los 3 propósitos objetivos a través de la acción de origen, división y unión. Naturalmente, el reino de los cielos sobre la tierra se habría realizado centralizado en la primera pareja humana, conforme a la realización de las 3 grandes bendiciones que Dios le dio. Originalmente, el propósito divino de la creación era que Adán y Eva formaran una trinidad, llegando a ser un solo cuerpo en el amor como los padres verdaderos de la humanidad, estableciendo así el fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios. Si ellos hubieran llegado a la perfección sin caer, formando una trinidad como los padres verdaderos, centrados en Dios, y si hubieran multiplicado hijos del bien, todos sus descendientes habrían crecido hacia la perfección, formando también parejas ideales. Cada una de ellas formarían una trinidad con Dios. Sin embargo, debido a la caída, Adán y Eva establecieron el fundamento de 4 posiciones centralizado en Satanás, formando así una trinidad con Satanás. Por ello, sus descendientes han formado también trinidades centralizados en Satanás y han creado una sociedad humana corrompida. Para cumplir el propósito de la creación, Jesús y el Espíritu Santo deben formar el fundamento de 4 posiciones con Dios en el centro. Así, Dios, Jesús y el Espíritu Santo se unen y esta unidad constituye la Trinidad restaurada. Jesús y el Espíritu Santo, con el fin de cumplir el propósito de la creación, deben establecer el fundamento de 4 posiciones centralizado en Dios, formando una unidad a través de la acción de dar y recibir, como los objetos de Dios, originados por la división sustancial de sus características duales. Por lo tanto, Dios debe obrar para que todos los hombres caídos nazcan de nuevo a través de los padres verdaderos de la humanidad, Jesús y el Espíritu Santo, como el segundo Adán y la segunda Eva, y entonces hacer que todos formen respectivamente una Trinidad centralizada en Dios, ya que Jesús y el Espíritu Santo han dado solamente el renacimiento espiritual. Los santos están aún en la posición de sus hijos espirituales restaurados y solamente a través de la Trinidad espiritual. Cristo debe venir de nuevo en la carne para llegar a ser el Padre verdadero, a la vez espiritual y físico, al formar una Trinidad sustancial centralizada en Dios. Entonces, Cristo dará el renacimiento espiritual y físico, haciendo que todos los hombres caídos formen parejas, trinidades sustanciales, centralizados en Dios, después de haber eliminado el pecado original. Cuando los hombres caídos hayan establecido el fundamento de 4 posiciones en su forma original, centralizada en Dios, entonces el reino de los cielos sobre la tierra será restaurado mediante la realización de las 3 grandes bendiciones que Dios dio al hombre. La providencia de la restauración es la providencia de Dios para restaurar al hombre caído a su estado original, haciéndole cumplir el propósito de la creación. Como se ha demostrado en los temas anteriores, el hombre cayó en el nivel de perfección de la etapa de crecimiento y ha permanecido desde entonces bajo el dominio de Satanás. Con el fin de restaurarlo, Dios primero debe llevar a cabo la providencia de separar al hombre de Satanás. Según estudiamos en este tema de cristología, para que el hombre caído pueda separarse de Satanás y restaurarse a su estado original de antes de la caída, debe eliminar el pecado original. Pero
El hombre no puede eliminar el pecado original si no renace a través del Mesías, quien viene como su Padre verdadero. Por lo tanto, el hombre caído, habiéndose separado de Satanás, debe ante todo restaurarse simbólicamente hasta el nivel de perfección de la etapa de crecimiento, es decir, hasta el nivel en el que Adán y Eva habían crecido. Y sobre este fundamento pueden recibir al Mesías y a través del renacimiento restaurarse a la posición de antes de la caída de Adán y Eva. Entonces debe seguir al Mesías y crecer hasta cumplir finalmente el propósito de la creación, puesto que la providencia de la restauración es recrear al hombre de tal forma que pueda cumplir el propósito de la creación. Dios debe llevar a cabo su providencia de acuerdo con el principio mediante el cual se realiza la restauración se llama el principio de la restauración. Muchas gracias por su atención. Espero que este tema lo compartan también, lo estudiemos y muchas gracias y hasta a la próxima. Saludos. Buenas noches, hermanos. Damos un saludo ahí, un aplauso al señor Nelson por esa preciosa conferencia. Y bueno, hermano, llegamos al momento de las preguntas y respuestas. Si tienen una pregunta, algún comentario, pueden hacerlo, ¿verdad? Que aquí recibirán su respuesta. ¿Quedaron claro, claro? Hermano Giovanni, señora Marcia. Bueno, Jimmy ahí siempre comenta. Buenas noches, don Jimmy. No, no le escuchamos, don Jimmy. Está apagado su micrófono. Sí, buenas noches. Estaba buscándolo y le levanté la mano. Buenas noches. Un comentario, pues yo me uní a la parte final, pues en esa parte que escuché, obviamente, pues todo va en el camino que tenemos que prepararnos para ese gran día, el que está anunciado y abriendo nuestro sentido siempre con el tema, con el tema de hoy, con los temas que se han venido dando. El de la cristología es muy importante. Por lo tanto, quien estuvo desde principio a fin será grandiosamente bendecido, por supuesto que sí. Dejo la palabra para otra persona y gracias por su entrega a este seminario de 21 días. A todos, de veras que sí. Bien, muchas gracias, señor Jimmy. Otro hermano, otro amigo que puede hacer un comentario. Hermano Isaí. Miro ahí está. Ok, bueno, si no hay ningún comentario, vamos a cerrar aquí. E invitarlo para que puedan unirse el día de mañana a esta misma hora y por este mismo canal. Saludos a todos. Bueno, vamos a sacar una foto, dice aquí nuestro director. Bueno, van a hacer una pose. Encienda su cámara unos segunditos, por favor. Saludos, señora Ruth, señor Rodolfo y Rodolfo Junior. Ahí está, listo, pues, Rodolfo. Bueno, a la cuenta de tres. La cuenta de tres, bueno, si quieres la tomo aquí, pues. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Muy bien. Perfecto, hermano, Bueno, muchísimas gracias. noches, hermanos, bendiciones y que pasen una feliz noche. Hasta mañana. Y nos vemos mañana, el último día. Mañana. Adiós, buenas noches. Bye, bye. Noche, Adiós, adiós.